Hola amigos, el día de hoy tejeremos un lindo cuello con solo 100 gramos de lana a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo cuello que tiene una pechera en la parte de abajo de hojas, y los patrones lo van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Pueden ver que es muy bonito, ven, por todos los lados es en esta linda puntada de hojas. Para empezar a tejer este lindo cuello, empezaremos montando 180 puntos en las agujas de 5 milímetros y se empezará a tejer desde la parte de abajo del cuello. La forma en que estoy montando los puntos es con crochet, pero puedes montarlo de la forma que más te guste. Y si quieres aprender de esta forma, aquí arriba o abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver 8 maneras diferentes de montar puntos. Ahora vamos a empezar tejiendo 6 hileras en punto musgo y vamos a tejerlo de forma circular. Bien. Para los que no saben tejer con agujas circulares, voy a explicarlo y van a ver que es muy sencillo, simplemente es práctica y van a ver que con la práctica se va a hacer mucho más fácil. Aquí, cuando han terminado de montar los puntos, traten que no se haya doblado así. Vamos a todo de esta forma ponerlo en un solo sentido, ¿sí? Que no se haya girado. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Una vez que hemos puesto todo en el mismo sentido, empezamos a tejer de forma circular. Voy a colocar aquí una marca para saber cuándo continúa la siguiente vuelta. Vamos a tejer 6 vueltas en punto musgo, pero cuando uno teje de forma circular, siempre se está tejiendo por el delantero del tejido. Normalmente cuando son agujas rectas, las convencionales, tejemos una hilera por adelante, una hilera por atrás, una por adelante, otra por atrás. En cambio, cuando es de forma circular, siempre, ven, se teje todo, llegamos acá y continúa la siguiente vuelta. Entonces, como nosotros necesitamos el punto musgo, unas 6 hileras, la primera vuelta voy a tejer todo en revés. Y aquí estamos, ¿ves? Esta es la parte de atrás y así unimos el tejido circular. Aquí, todo en revés la primera vuelta. Cuando lleguemos aquí, la siguiente vuelta va a ser en derecho, la tercera vuelta en revés, la cuarta vuelta en derecho. Vamos a hacer las 2 primeras hileras juntos para que ustedes vean. Así que esta primera todo en revés. Y aquí he terminado la primera vuelta todo en revés, ¿ven? Por la marca me doy cuenta, lo devuelvo aquí y ahora la hilera 2 sería tejer toda esta vuelta en derecho, ¿ven? Y así ustedes pueden ir repitiendo la hilera 3 igual que la 1, todo en revés, la hilera 4 todo en derecho, la hilera 5 todo en revés y la hilera 6 todo en derecho. Y una vez que tengan estas 6 hileras, nos vemos para empezar con los patrones. Ya tejí las 6 hileras, ven, y queda así el punto musgo. Ahora sí vamos a empezar a tejer con los patrones. Y en esta parte, por favor, les pido a las personas que no saben leer este tipo de patrones o que no tienen mucha práctica tejiendo a 2 agujas, que por favor primero practiquen y memoricen bien cada símbolo. En caso no sepan leer estos patrones, aquí arriba o en caja de descripciones les voy a dejar
cómo leer este tipo de patrones, así que por favor primero practiquen antes de empezar a tejer. Y ya que estos patrones es largo, es amplio, creo que tiene más de 30 hileras, de todas maneras lo vamos a tejer hilera por hilera juntos, pero un poco rápido, ya de forma de repaso, porque si lo explico uno por uno nuevamente lo vamos a hacer muy largo el tutorial, ¿verdad? Y ya sé que muchos ya saben cómo se lee estos patrones. Bien, aquí al lado izquierdo ya les está apareciendo, recuerden que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, y vemos la hilera 1, el círculo que es una lazada. Antes de empezar con los patrones, por favor, vuelvan a contar y verifiquen tener 180 puntos. Ahora sí, lazada, la montañita inclinada hacia la izquierda es disminución simple. Las rayas verticales es tejer en derecho, tejemos 3 derechos. La montañita inclinada hacia la derecha es 2 puntos juntos. Lazada, 4 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, disminución simple, y de ahí vuelven a repetir desde el punto 1. ¿Sí? Con lazada, disminución simple, y así van repitiendo estos 20 puntos hasta llegar acá. Nos vemos al terminar esta hilera. Y termino esta primera vuelta con lazada y disminución simple. ¿Ven? Tiene que coincidir. Esta primera hilera ustedes tienen que ver que coincida desde el punto 1 hasta el 20. ¿Ven? Terminamos ahí. Pasamos y la hilera 2 son todas rayas verticales, por lo tanto toda esta hilera o vuelta 2 se teje todo en derecho. Nos vemos en la hilera 3. Ahora nos toca la hilera 3. Empezamos con 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, y en esta parte vamos a hacer una disminución doble. Ven esa montañita, pero esta vez indica hacia arriba. Estos dos de aquí retiro sin tejer, tejo el que sigue, y los dos que no tejí con ayuda de la aguja de la izquierda lo levanto y montamos el punto. Aquí estamos haciendo ya 2 disminuciones, ¿sí? 180 puntos menos 18 puntos que se está disminuyendo, tendríamos 162 puntos. Bien, disminución doble y terminamos con 2 puntos en derecho, y ahí vuelven a repetir desde el punto 1. La hilera 4 tejen todo en derecho y nos vemos en la hilera 5. Así se está viendo hasta el momento, y ahora continuamos con la hilera 5. Y para que los patrones coincidan, este primer punto lo voy a pasar a la aguja de la derecha sin tejer primero. Y ahora sí, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, y aquí es donde hicimos anteriormente la disminución doble. ¿Ven? Aquí pueden guiarse y que sean 3 derechos y 2 puntos juntos. Vuelven a repetir desde el punto 1,
La hilera 6, recuerden, es todo en derecho y nos vemos en la hilera 7. Hilera 7, empezamos con 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos y lazada. Vuelvan a repetir desde aquí y nos vemos en la hilera 8. Así estamos viendo hasta el momento y nos toca la hilera 8, donde empezamos con 5 puntos en derecho, 2, 3, 4, 5. Y en estos puntos de aquí será un revés, un derecho, un revés. Y ahora 15 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 derechos y volvemos a repetir. Revés, derecho, revés y 15 derecho. Y nos vemos en la hilera 9. Hilera 9, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, y aquí donde hicimos revés, derecho, revés en la hilera anterior, repetimos revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada y estos 3 puntos de aquí en disminución doble. Lazada y un derecho. Y volvemos a repetir desde el punto 1. Y nos vemos en la hilera 10. Hilera 10, empezamos con 4 derechos. En esta parte, ¿ven? Sería 2 revés. El del centro siempre va a ser en derecho. 2 revés y 13 derechos. Trece derechos y se vuelve a repetir 2 revés, un derecho, 2 revés, 13 derechos. Y nos vemos en la hilera 11. Hilera 11, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada y en esta parte, ven, repetimos con 2 revés, un derecho, 2 revés, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, un derecho y estos 3 puntos de aquí en disminución doble. Un derecho y volvemos a repetir desde el punto 1. 162 puntos menos 18 serían 144 puntos en total. Hilera 12, empezamos con 3 puntos en derecho. 1, 2, 3 y aquí otra vez repetimos, pero está aumentando el revés. ¿Ven? Ahora son 3 revés.
2, 3, y el que siempre va a ser en derecho, continúa derecho, 3 revés, y ahora serán 9 puntos en derecho, 2, 9 y otra vez 3 revés, un derecho, 3 revés y 9 derechos. Hilera 13, voy a retirar esta marca y el primer punto lo voy a pasar a la aguja de la derecha sin tejer allí, ¿sí? Para que los patrones coincidan. Ahí lo colocamos y ahora sí empezamos con una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos en revés, y estos 3 puntos centrales ahora es en derecho, 1, 2, 3, 2 revés, 1, 2, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, un derecho y 2 puntos juntos y volvemos a repetir. Ahora sí ya se puede apreciar mucho mejor cómo va quedando el tejido. Ahora nos toca la hilera 14 y empezamos con 2 derechos, 3 revés, 3 derechos, estos 3 centrales, ¿ven? 3 revés y 7 derechos. ¿Ven? Y se vuelve a repetir 3 revés, 3 derechos, 3 revés, 7 derechos. Hilera 15, 2 puntos juntos, una lazada, 2 revés, 2 puntos juntos, una lazada, ven, este es el punto central que está todo en derecho siempre, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, 2 revés, lazada, disminución simple, lazada, y aquí ya cerramos este triángulo con disminución doble. Lazada y volvemos a repetir. Hilera 16, un derecho, 3 revés, 5 derechos, 3 revés, 5 derechos, y repetimos 3 revés, 5 derechos, 3 revés. Hilera 17, este primer punto lo paso a la aguja de la derecha sin tejer y ahora coloco la marca. Aquí empezamos los patrones de la hilera 17. Una lazada, 2 revés, 2 puntos juntos, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, disminución simple, 2 revés, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos y se vuelve a repetir desde el punto 1. Hilera 18, 3 puntos en revés, 7 en derecho, 3 en revés, 3 en derecho,
y se vuelve a repetir. Hilera 19, 2 puntos en revés, 2 puntos juntos, 2 derechos, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos, disminución simple, 2 revés, lazada y disminución doble. Y una lazada. Nos vemos en la hilera 20. Hilera 20, 2 revés, 9 derechos, tres revés, un derecho y se vuelve a repetir con 3 revés. 1, 2, 3 y otra vez 9 derechos, 3, 1, 3. Hasta el momento continuamos con 144 puntos. Nos toca la hilera 21 y empezamos con un punto en revés, 2 puntos juntos, 3 derechos. Acá pueden ir guiándose, ven que es la hoja, lazada, un derecho, lazada, 3 derechos, disminución simple, 2 revés, un derecho, un revés y se vuelve a repetir. Entonces acá serían 2 revés, ¿no? Bien, nos vemos en la hilera 22. Hilera 22, un revés, 11 derechos. Dos revés, un derecho, un revés y volvemos a repetir desde el principio. Hasta el momento vamos así y pueden ver que ya hemos llegado a la mitad de la hoja, que la hoja tiene 4 lazadas de altura y ahora empezamos a cerrar la hoja. Bien, nos toca la hilera número 23. Empezaremos con un punto en revés, una lazada, 4 derechos y los 3 puntos centrales se hará disminución doble para empezar a cerrar la hoja. Nuevamente 4 derechos, lazada, 2 revés, un derecho, un revés y volvemos a repetir desde el punto 1. Hilera 24, un revés, 11 derechos, dos revés, un derecho, un revés y volvemos a repetir desde el punto 1. Hilera 25, en donde haremos nuevamente 18 disminuciones. Deberíamos de terminar esta hilera con 126 puntos. Entonces empezamos con 2 puntos en revés, una lazada, 3 derechos. Los 3 puntos del centro de la hoja en disminución simple, en disminución doble, 3 derechos, lazada, 2 revés y estos 3 de aquí en disminución doble. Siempre miren el tejido para que se vayan familiarizando y con solo ver se van a ir dando cuenta dónde va a ir en derecho, dónde van a ir las lazadas, ¿sí? Siempre mirando. Y se vuelve a repetir todo desde la hilera 1.
Ahora nos toca la hilera 26 y a partir de esta hilera debemos de tener 126 puntos. Empezamos con 2 revés, 9 puntos en derecho, 2 revés, un derecho y volvemos a repetir desde el punto 1. Ahora nos toca la hilera 27, pero como cada vez estamos haciendo disminuciones y las agujas se va quedando muy grande para el tejido, a mí en mi caso todavía puedo seguir tejiendo, seguramente hasta una disminución más, pero en caso a ustedes les incomode y no puedan continuar tejiendo, esto es más para las personas que no tienen costumbre de tejer con agujas circulares. Lo que se puede hacer es en este lado de aquí donde termina la aguja, ven, en el cable, pueden doblar, no se preocupen que esto es resistente, no se va a romper, y jalamos el otro extremo. En este caso, la aguja que está a mi izquierda, ¿no? Jalamos este lado de esta forma y así va a ser mucho más fácil tejer, que las agujas se unan y podamos tejer, ¿sí? Ven, así ya se acorta la distancia entre agujas. Bien, ahora sí continuamos con la hilera número 27, donde empezamos con 3 puntos en revés. 1, 2, 3, una lazada, 2 derechos y otra vez aquí la disminución doble para continuar cerrando la hoja. 2 derechos, una lazada, 3 revés, un derecho y volvemos a repetir desde el punto 1. Hilera 28, empezamos con 3 puntos en revés, 7 derechos, 3 revés y un derecho y volvemos a repetir desde el principio. Hilera 29, el primer punto lo paso a la aguja de la derecha sin tejer, para que, como siempre les digo, para que coincidan los patrones, coloco la marca y ahora sí empezamos a leer que pide 3 puntos en revés, que serían estos 3. 1, 2, 3, lazada, un derecho y los 3 del centro de la hoja en disminución doble. Ven que cada vez ya estamos cerrando la hoja. Allí, un derecho, lazada, 3 revés, 1, 2, 3. Y en esta hilera también vamos a hacer nuevamente 18 disminuciones. Por lo tanto, si teníamos 126 puntos menos 18, nos quedaríamos con 108 puntos a partir de ahora. Ya conté y ya verifiqué tener los 108 puntos. Ahora nos toca la hilera número 30, en la que empezamos con 3 puntos en revés, 5 puntos en derecho, 3 en revés y 1 en derecho, y se vuelve a repetir todo. Hilera 31, donde nuevamente haremos 18 disminuciones. Empezamos con 4 puntos en revés, y acá cerramos ya la hoja con disminución doble. Cuatro puntos en revés, y un derecho, y ahí ya hemos cerrado aquí la hoja. Ven, en esta hilera 31
continúen desde el punto 1 y al terminar esta hilera deberíamos de terminar con 90 puntos. Ya conté y verifiqué tener los 90 puntos. Ahora nos toca la hilera 32. La hilera 32, 33 y 34 va a ser igual, ¿sí? Así que voy a repetir solo una vez y ustedes lo repiten por 2 veces. Es muy sencillo, solo será 4 puntos en revés, ¿ven? Y un derecho, 4 en revés y un derecho, así toda esta hilera 32, la hilera 33 y la hilera 34. Nos veríamos en la hilera 35 donde haremos el punto popcorn. Bien, ya tejí estas 3 hileras como les indiqué que venía a ser la hilera 32, 33 y 34. Así se está viendo y ahora vamos a empezar a hacer la última disminución de 18 puntos y también haremos el punto popcorn en este lado de aquí, acá encima. Bien, empezamos la hilera 35 con 3 puntos en revés. 1, 2, 3. Estos 3 puntos en disminución simple, doble. Tres revés. 1, 2, 3. Y el punto popcorn en esta ocasión lo vamos a hacer con un crochet. Ya hemos visto en el canal diferentes suéteres con punto popcorn. Esta vez lo vamos a hacer con crochet, ¿sí? Si lo sabes hacer de otra forma, también lo puedes hacer, ¿sí? En este caso lo voy a hacer con un crochet de 3 milímetros. En este punto de aquí donde es en cadena, con el crochet número de 3 milímetros, jalo así, uno ahí. Y hago 1, 2, 3 cadenas, ¿ven? Ahora vamos a hacer varetas. Una lazada acá, introducimos en el mismo punto, jalamos y ahí. Nos quedan ahí 2 acá. Nuevamente hacemos lo mismo. Jalamos. Y estos 2 puntos. Ahora hay 3 aquí. Una vez más. ¿Ven? Ahora hay 4 y una vez más para que sea de 5. Y ven, acá hay 5 puntos de los cuales jalo con cuidado, pasar todos los puntos allí. Un punto más y ahora lo devuelvo a las agujas aquí de la izquierda, de la derecha. Ahí tenemos el primer punto popcorn. Vamos a volver a repetir una vez más. Entonces sería 4 puntos en revés. 1, 2, 3. 3 puntos, perdón, en revés. Aquí la disminución doble. 3 puntos en revés, 1, 2, 3 y nuevamente hacemos el punto popcorn ahí, en este de acá. Lo sacamos de la aguja y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. A ver, voy a arrimar esto para que puedan ver mucho mejor, creo, allí. Así, una lazada y acá en el mismo punto vamos a hacer una vareta sin terminar. Nuevamente otra vareta sin terminar. Ahí, 3. Otra vareta sin terminar. Y una última para que sean 5 en total. Ven, acá ya están los 5 puntos. Cerramos así y aseguramos.
Ahora sí lo coloco nuevamente en la aguja de la izquierda. Y así vamos a continuar tejiendo. Si ustedes quieren hacer el punto popcorn en 2 agujas, también pueden hacerlo. Bien, vamos a terminar toda esta vuelta de esta forma y deberíamos de terminar con 72 puntos. Una vez que terminen los 72 puntos, van a tejer 9 hileras repitiendo la hilera 32. Luego de esas 9 veces en la hilera, en la décima, vuelven a repetir el punto popcorn, pero ahí nos vamos a ver porque no vamos a hacer aquí disminuciones a menos que lo deseemos. Así es como se está viendo hasta el momento. Ven que terminamos de hacer el punto popcorn. Les dije 9 hileras, pero he tejido 6. Eso queda a gusto de cada uno, 6 o 9 o la cantidad de hileras de separación que ustedes deseen. Y en esta hilera volvemos a repetir el punto popcorn, pero ya no vamos a hacer la disminución aquí para mantener los 72 puntos, ¿sí? Entonces aquí 3 revés, un derecho, 3 revés y aquí hacemos nuevamente el punto popcorn, ven, encima de este. Si ustedes desean también pueden hacerlo intercalado, ¿sí? En este de acá. Ya quedaría a gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer aquí. Terminan esta hilera de esta misma forma. La siguiente vuelta repiten 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho. Y nos vemos en la que seguiría ya para hacer el punto elástico. Y aquí, tal como les he indicado, he continuado tejiendo. Fíjense, hicimos una hilera más en punto popcorn. La siguiente hilera se repitió. 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho. Y ahora sí, ya podemos empezar a hacer el punto elástico. Ya sé que si han llegado hasta este punto es porque saben hacer también el punto elástico. Y vamos a empezar como un revés, un derecho, un revés, un derecho. ¿Ven? De esta forma vamos a tejer más o menos unos 20 centímetros tal vez. De todas maneras yo llego hasta ahí y les indico cuánto he tejido. Recuerden que cuando lleguen aquí tiene que ser número par para que coincida. Por ejemplo, si este primero fue en revés, siempre tiene que ser en revés, ¿ya? Revés, derecho, revés, ¿sí? Bien, voy a continuar tejiendo la altura y ya nos vemos para cerrar los puntos. He continuado tejiendo aquí en punto elástico simple. Mantenemos la misma cantidad de puntos de 72 y vamos a medir cuánto he tejido. Yo les dije 20 centímetros, pero en realidad es a gusto de cada uno. Tiene unos 15 centímetros de altura. Como les digo, dependerá del gusto de cada uno si quieren que el cuello sea un poco más alto. Y así el ancho, sin estirar, tiene 14 centímetros. Recuerden que es punto elástico y estira y va a ir bien pegado y abrigado al cuello. ¿Ven? Todavía no he cerrado los puntos, pero ustedes pueden doblar de esta forma y ver más o menos cómo va a quedar. ¿Ven? Más o menos puesto va a quedar de este grosor y por eso les decía, es a gusto de cada uno si quieren tejer más para que sea más grueso. ¿Ven? Aquí tenemos la parte de la pechera y queda muy bonito. Ahora vamos a cerrar los puntos. Va a ser de forma que quede elástica. Pueden hacerlo de la forma que ustedes más les guste. Pueden hacerlo con aguja y lana, que ya hemos hecho anteriormente ese tipo de cerrado. Pero hoy se me apetece hacerlo ya un poco más sencillo, ya que esta parte, pues obviamente como hemos estado hilera por hilera, no quiero ya complicar más el tejido. Aunque si sabemos tejer y guiarnos con los patrones, pues queda muy bien.
antes que empecemos a cerrar y me olvide. De los 100 gramos de lana, fíjense, me queda esto de aquí, ¿ven? También dependerá obviamente del metraje que tiene en su lana, ¿sí? Esta es una lana ligera, tiene buen metraje, pero más o menos para que vean cuánto me queda a mí. Bien, dicho esta explicación, empezamos a cerrar muy sencillo. Como les dije, lo vamos a hacer en el punto elástico. Ven, acá toca revés, así que toco revés, derecho y montamos. Así, toca revés, tejemos y montamos, derecho, montamos, revés, montamos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. He terminado de cerrar aquí todos los puntos. He dejado el último punto para que vean acá, porque queda como un poco de desnivel. Entonces aquí, con ayuda de un crochet, lo voy a deslizar de esta forma. Así termino para que no quede mucha separación, ¿ves? Y luego en este vamos y ya acá terminamos. Paso. Acá sí. Y esto simplemente lo escondemos. Primero vamos a ver que esto haya quedado elástico, ¿ven? Tiene que quedar esta terminación elástica. Así que cuando cierren no ajusten mucho, ¿sí? Porque si ajustan mucho va a quedar duro y no queremos que incomode a la hora que lo tengamos puesto. Entonces esto tiene que estar un poco suelto para que no nos esté ahorcando. ¿Ven lo bonito que queda? Ahora vamos a esconder. Esto se esconde por la parte de adelante, ya que al doblar ya no se va a ver. ¿Ven? Qué lindo se ve. ¿Cómo lo escondemos? Pues aquí pueden utilizar también una aguja e ir pasando poco a poco. Y me gusta dejar un poco largo. Recuerden que con el movimiento podría salirse o con las lavadas. Entonces si dejamos largo es mejor. Aquí arriba ya está. ¿Ven? Es lo que ha quedado de lana. Si quieren también pueden hacerle aquí abajo algún otro tipo de terminación. Si desean, a crochet o como deseen, ¿sí? En esta oportunidad lo voy a dejar de esta forma. Pueden ver qué lindo ha quedado el cuello, grueso, abrigador. ¿Ven? Y espero que te haya gustado este lindo cuello tejido con solo 100 gramos de lana. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.